Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Camino del Entrenador, hoy capítulo número 27. Nos visita Pablo Hernández, exjugador de fútbol profesional y, por lo que nos ha contado hoy, futuro entrenador. Tuve la suerte de compartir vestuario la temporada pasada con él y te puedo garantizar que las conversaciones tenidas sobre su historia, trayectoria y entrenadores que ha tenido son de un aprendizaje infinito y absoluto. Así que lo único que quiero es que te quedes y que lo disfrutes tanto como he disfrutado yo. Empezamos. Bueno, Pablo, tío, un placer. Un placer tenerte aquí, tío. Es que no te puedo decir otra cosa. Tengo que decirte antes de que, porque lo tengo aquí, recuerdo una imagen contigo. Yo no sé si tú te vas a acordar, no la hemos recordado. Es una tontería de imagen, ¿eh? Pero estábamos, creo que es antes del Día del Depor en Castalia. Luego hay otra imagen en Castalia, el Día del Depor, que luego la sacaremos, pero todavía no. Y estamos en el banquillo, por este orden, tú, yo y Cristian, sentados antes del partido, antes de cambiaros, yo creo. Y había un fotógrafo haciéndonos una foto, y no te acuerdas. Y, Ostras, pues no, ahora mismo no. y Cristian le soltó una coña, de esa coña que soltaba Cristian para que contestase X y colársela. Y entonces a mí me dio un poco no sé si te acuerdas, me dio un poco de Sí, vergüencilla por sí, el sí, sí. periodista porque entró de cabeza y Cristian se la puso para soltarle el No, no, palo y luego le tuve que pedir disculpas porque fue un no. poco... Y lo recuerdo como si fuese ayer, tío. No sé por qué, pero tengo esa imagen totalmente grabada, tío. Totalmente, antes de aquel Sí, día ya me acuerdo ya. maravilloso. Sí. Bueno, ¿cómo estás, tío? Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, bien. Un poco mi nueva vida, ¿no? Después de, de la retirada, un poco distinto, pues después de tantos años, ¿no? Estar acostumbrado al día a día de como jugador, ¿no? De ir a entrenar, de los hábitos que tenía, pues ahora es todo un poco distinto, pero bueno, por suerte, pues sigo vinculado al club, al Castellón, sigo pues yendo a casi todos los entrenamientos que puedo y un poco pues también en la Kings League jugando ahora, o sea, un poco he hecho la desconexión, ¿no? De lo que es ser jugador a exjugador, pero un poco he buscado la manera también de que sea más fácil, ¿no? El trámite y este cambio, pues con eso, ¿no? Pues cosas que me sigan vinculando al fútbol, en este caso en el Castellón, siendo embajador y asesor, y ayudando también un poco al cuerpo técnico y con la Kisling, pues jugando, que no es fútbol como tal, pero se puede decir que es fútbol y quitándome el gusanillo, ¿no? De la competición. Le estoy hablando del Castellón, qué lástima, tío, ¿eh? Iba a decir, lo tuvimos o lo tuviste, no sé cómo decirlo, pero estuvo cerca. Estás ahí bien, ¿no? Estás disfrutando también. ¿Cómo ves ese...? Bueno, lo hablaremos en un rato, pero tu intención es ser director deportivo, ser entrenador. ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué es lo que más te apetece? ¿Qué es lo que más te llama? Sí, pues bueno, la verdad es que cuando me retiré, aunque aún me quedaba un año de contrato y estuve pensando mucho si seguir o no, si seguir otro año o ver hasta dónde puede llegar, pero bueno, yo al final, durante mi carrera siempre había tenido claro que quería ser yo el que tomara la decisión de dejar al fútbol, ¿no? Yo no me veía en un campo aguantando hasta que pudiera, ¿no? Aguantando con dolores, aguantando físicamente no estando al nivel del resto. Yo siempre había tenido claro que el día que colgar las botas sería cuando yo quisiera y dejándolo sintiéndome bien, ¿no? Sintiéndome que aún pues, podía seguir jugando, pero no eso que a lo mejor no quería llegar al punto de ver que los demás, pues físicamente era mucho mejor que yo, que llegaba tarde a los balones, que no era capaz de competir y eso Claro. no quería que llegara y por eso pues hablando con el club y un poco pues ellos también ofreciéndome la posibilidad de seguir vinculado al club de otra manera, pues también tomé la decisión de dejarlo y bueno, como dices, pues viendo un poco, ¿no? Aprendiendo también poco a poco en el día a día con este nuevo cuerpo técnico. También con toda la experiencia que he tenido, pues un poco pensando y viendo qué es lo que quiero, ¿no? Para mí en el futuro. Lo que tengo claro es que va a ser vinculado al fútbol, pero bueno, eh, quiero entrenar, eso lo tengo claro, que quiero empezar y probar, ¿no? Porque bueno, la experiencia me ha dicho que entrenadores hay muchos, que hay mucha gente que sabe de fútbol, pero bueno, pero a la hora de la verdad es difícil y hay pocos, ¿no? Que sirven para ello. Entonces yo quiero ver si sirvo o no sirvo, ¿no? Si ya no sé si me da bien o no, sino si soy capaz de transmitir lo que yo quiero, o lo que el fútbol me ha dado a mí y lo que me ha hecho a mí aprender el fútbol, si soy yo capaz de ahora, pues con lo que yo creo que es para mí el fútbol, con la idea que yo quiero tener, con el estilo que yo quiero tener, si soy capaz de
llevar eso a un equipo y trasladarlo a los jugadores y si soy capaz y me gusta, pues, ¿por qué no? Pues intentar una carrera de entrenador, pero bueno, de momento lo que quiero es saber si es algo que me gusta, que me va a llenar y si soy capaz de hacerlo. No la teníamos, bueno, hay veces que lo oculto, pero hay veces que no. Hay veces que paso alguna pregunta, en tu caso te las he pasado. Esta no está, pero es que me viene al pelo y es una pregunta que suelo hacer a los entrenadores, pero claro, en tu caso también, por eso me molaba tu perfil, ¿no? Porque al final, exjugador, élite máxima, con idea de ser entrenador. Entonces, ¿qué es para ti entrenar? O sea, en mayúsculas, como verbo, como concepto, ¿qué es para ti entrenar o qué crees que puede ser para ti entrenar? Para mí entrenar es difícil, pues un poco empiezo por como lo que he dicho antes, ¿no? En la anterior respuesta, que entrenadores hay muchos. Saber de fútbol hoy en día, cualquier aficionado, cualquier persona sabe de fútbol. Tú te pones a hablar con cualquier persona y más en el mundo del fútbol, da igual que sean entrenadores del fútbol base, de niños de 8 años, de 11 años, de infantiles, cadetes, todo el mundo tácticamente sabe lo que es jugar con cuatro defensas o con tres, todo el mundo sabe que hay diferentes tácticas de 4-3-3, 4-2-3-1, todo el mundo te puede hablar y todo el mundo puede saber de colocar a los jugadores en el campo, pero para mí ser un entrenador va más allá. Para mí ser un entrenador o un buen entrenador es primero, tener una idea clara del juego, saber lo que uno quiere de su equipo y lo más importante, para mí los que son buenos entrenadores son los que son capaces de transmitir esa idea al equipo y que el equipo funcione con esa idea, ¿no? Que yo creo que es lo más difícil en el fútbol, hacer creer a los jugadores en una idea que muchas veces se ha visto, ¿no? Ejemplos, yo lo viví, por ejemplo, con Bielsa en el Leeds, ¿no? Que llega un entrenador que es totalmente opuesto a la idea que había, a la metodología que había, y un buen entrenador es capaz de convencer a los jugadores, capaz de transmitir y sobre todo, lo más importante, es capaz de sacar el mayor rendimiento de sus jugadores, ¿no? Eh, yo, los diferentes entrenadores que he tenido en mi carrera, pues unos han trabajado más el aspecto táctico, otros el físico, otros con balón, otros han trabajado menos con balón, pero al fin y al cabo eh, ellos intentaban transmitir una idea y nosotros nos gustara más o menos la metodología o la manera de llegar a esa idea. Al final, si eso da resultados y tú luego ves que rindes a tu máximo nivel, los jugadores van a ir a Te muerte compran. con esa idea. Claro. Buah, tío, es que te escucho y, claro, se me van ocurriendo mil preguntas porque es que, claro, o sea, puedes hablar de Bielsa, pero entiendo que puedes hablar de Paco Gémez, puedes hablar de Benítez, pues, o sea, em, 100% te lo compro y sabes que muchas veces hemos hablado de esto. O sea, esto recuerdo hablaba un día en el hotel en Madrid antes de la final contra el Alcorcón, lo hablaba con Cubi, y me decía, Miguel, si es que al final, lo que está diciendo, ¿no? Tú, o sea, tácticamente ya todos sabemos más o menos, ¿no? Unos más, otros menos, Sí. pero hostia, y esto decía también Borja de un entrenador que había tenido, o sea, hay que traspasar al jugador, ¿no? Entonces, en ese convencimiento, eh, ahí está lo complicado, ¿no? Yo siempre hablo en las formaciones y en las asesorías a entrenadores, conocerse a uno mismo como entrenador, comunicar bien, saber cómo funciona la motivación y poder motivar. Bueno, tú sabes que en el Castellón esta temporada pasada hicimos cosas y bueno, yo lo recuerdo bastante bien y creo que engancharon bastante bien. Pero los entrenadores que tú has tenido, ¿a quién recuerdas que te lograse convencer de una manera que tú dijese, hostia, cuando sea entrenador voy a intentar aplicar esto? Bueno, yo ¿Quién te diría, convenció de digas, hostia, es que me ha enganchado? bueno, yo creo que hay dos entrenadores que me han sorprendido mucho. O sea, podría decirte, por ejemplo, Unai Emery, que estuve 4 años con el Valencia, pero es un entrenador un poquito más tradicional en ese aspecto. Pero dos entrenadores, con uno estuve solo un año y no fue un año a nivel colectivo porque descendimos con el Rayo Vallecano, que fue Paco Gémez, y otro, por supuesto, Bielsa, ¿no? Yo, sobre todo con Bielsa, obviamente, cuando él llega al Leeds, yo creo que tengo 31 o 32 años y claro, con 31 o 32 años, habiendo jugado en la Liga Española, en la Premier, Champions,
uno ya se cree que lo sabe todo, que no le queda nada por aprender, ¿no? Y la llegada de Bielsa para mí fue dar un salto de calidad, dar, no sé, un plus que yo jamás pensaba que tenía. Qué Ya no bueno. a nivel físico, que con 31 años era más difícil, pero aún así lo di porque era la exigencia para jugar con él. Si no Es físicamente una locura, ¿no? no Una estabas, locura. una locura, no jugabas, sino a nivel de entender el juego, a nivel de saber lo que hacer en cada situación, ¿no? Bueno, es conocerlo por todos, ¿no? La forma de trabajar de él, la importancia que le da a todas las cosas, y la metodología que él tiene como jugador, para los jugadores es muy mentalmente muy agotador el día a día. Es muy aburrido, te diría. Ya sabes que, bueno, Sí, que a los sí, lo jugadores, pues creo, muchas claro. veces nos gusta, pues vamos a echar partidos reducidos, que es divertido, nos divertimos, tocamos balón, marcamos, competimos, tal. Puede llegar a ser aburrido, pero al fin y al cabo, cuando tú ves cómo nosotros jugamos, cómo competíamos, cómo salíamos al campo, cómo éramos superior el 95% de los partidos al rival, es que al final es lo que hablamos antes, ¿no? Te convencía, ¿no? De que ese era el camino para el éxito y sobre todo para jugar bien. Y al final, pues lo interiorizas, te acostumbras a esa manera de trabajar, pero, pero es que Bielsa, lo que digo, ¿no? O sea, a mí me enseñó muchísimas cosas tácticas, muchísimas cosas a la hora de leer el juego, de plantear un partido que hasta su llegada, ¿no? Hasta que no empecé a trabajar con él, pues no había sido capaz yo, ¿no? De ir más allá como jugador, de pensar todas esas cosas, ¿no? Y él, pues me enseñó eso y es algo que yo siempre he dicho, ¿no? Yo de todos los entrenadores que he tenido, pues de unos he aprendido una cosa, de otras otra, pero del que más creo que me ha influenciado y el día de mañana el estilo que yo quiero tener como entrenador o la idea que yo quiero plasmar en el terreno de juego con mis jugadores, una gran influencia la ha tenido Bielsa. Qué fuerte. Sí, bueno, claro, entonces la manera de convencer de Bielsa es desde el juego. No vamos a decir desde la táctica, porque la táctica yo creo que se queda pequeño, pero sí que es sobre la idea de juego. Pero ¿cómo os comunicaba esa idea de juego? Me refiero, te convence porque te lo dice de tal manera, que yo no sé cómo era, te lo dice de tal manera que tú lo pones en práctica, funciona, y si funciona, todo el mundo quiere ganar, por lo tanto, vamos a muerte. Pero ¿cómo os convencía? ¿Desde el vídeo, desde la charla individual, desde la colectiva, en Petit Sí, Comité, ¿sabes? ¿Cómo trabajaba esa parte? ¿O directamente no la trabajaba? Era un genio del modelo de juego y el resto lo dejaba de lado. Oye, perdona. Un segundito. Sé que te está molando el capítulo, pero tengo que decirte que si te está molando este capítulo y te gusta el podcast, te va a gustar mucho también la newsletter. ¿Qué es la newsletter? Pues es un correo diario que envío a más de 2000 entrenadores ya. Y es un correo de formación, donde hablo de autoconocimiento, comunicación, motivación y marca personal. Y como ya te he dicho, es directo a tu correo y totalmente gratuito. Así que nada, entra en elcaminoentrenador.com/club, te suscribes y a partir de ahí empezamos a hablar. Abrazos fuertes. sí, yo creo que él eh, sabía transmitirlo. eh, por ejemplo, nosotros hacíamos muchos ejercicios, ¿no? Analíticos de paredes, por ejemplo, ¿no? Ajá, Que tú dices, joder, son ejercicios que a lo mejor hacen niños de 12 años, ¿no? claro. Paredes entre dos, o juegos o sea, o ejercicios de paredes entre tres, con uno pasa a otro, el otro le dobla, el siguiente recibe el balón. Pero eso sí, con él era innegociable, o sea, todo lo que hacíamos, que eran a lo mejor ejercicios así que dices, es un ejercicio básico Súper de niños de 12 analítico, años, sí. pero era, claro, nosotros teníamos que hacerlo a alta intensidad todo. O sea, él tenía una cosa clara. O sea, para jugar bien al fútbol y para ser superior al rival, físicamente tenías que superar al rival. Y para eso, todos los movimientos, todos los desmarques, cada vez que venías a recibir, cada vez que saltabas a presionar, era todo alta intensidad. De ahí lo que hablábamos antes de la demanda física, ¿no? Que él, que él quiere de sus jugadores, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces hacemos ejercicios que decimos, pero ¿esto para qué sirve, no? ¿Para qué vamos a correr aquí a 10 metros para recibir el balón a toda hostia? El otro lo mismo, y repetir cada semana es los mismos ejercicios, las mismas paredes, y al final, él
con esos ejercicios, luego, en momentos de juego, de los partidos nuestros o partidos de otros equipos, él decía, pues mira, esta situación, que es esta situación en el partido, ¿sabes? Él todo lo que hacíamos no era por casualidad, todo lo que hacíamos eran porque eran situaciones que él había visto, porque él lo decía, ¿no? Él lo decía. Y es que yo me he visto más de 1000 partidos para ver, y de esos 1000 partidos he sacado todas esas acciones en el juego que pasa esto. Entonces, por eso nosotros vamos a repetir esto, porque son acciones que pasan X veces en cada partido. Y es una forma de trabajar, como he dicho, para los jugadores que agota mucho, porque son ejercicios muy analíticos que es todo correr, sprintar, parar, tocar muy poco el balón, pero al fin y al cabo con el tiempo te vas dando cuenta que eso luego en el partido te sirve, ¿no? Es aplicable a los partidos en acciones que hay en el entrenamiento. Solo ves a dos tíos haciendo paredes, pero luego al aplicarlo en el partido sí que son situaciones reales de partido. Hace un mes o por ahí hice un hilo en Twitter, de vez en cuando hago hilos de cosas que me parecen interesantes y que yo creo que sirven también para el entrenador, para formarse y tal. Y encontré un vídeo de Bielsa donde hablaba, yo creo que era el Olympique de Marsella, donde hablaba a los jugadores y les decía que ser futbolista que era casi una putada, ¿no? Porque decía que tenías que gestionar el éxito, tenías que gestionar el dinero y que si no lo hacías bien, pues que al final no ibas a fracasar. Pero hablaba algo así como si había conseguido la felicidad, algo así que me chocaba, ¿no? O sea, al final yo también he hablado con jugadores que han estado con él y me dicen todo lo mismo, me decís todo lo mismo, pero al final me gusta ese perfil de entrenador que te convence desde la obsesión. O sea, era un obseso. Entonces, claro, es otra manera de convencer. Y Gémez, que a Gémez he tenido la suerte de estar un par de veces o 3 o 4 o 5 con él. Me ha parecido Pues un personaje entrañable y encantador, pero a la hora de entrenar, ¿era muy diferente a Bielsa? en muchas maneras se ha parecido, ¿no? A la ¿Verdad? hora Claro, es que me suena, claro. de la intensidad, de la hora de la presión, ¿no? Gémez, a mí lo que me gusta de Gémez que era un entrenador muy valiente, que le da igual contra quién jugáramos. Porque a mí, yo siempre he mirado eso mucho, ¿no? O sea, yo he sido de los que piensa, ¿no? Que obviamente en el fútbol y hoy en día con el scouting, con los vídeos de los rivales, el análisis de los rivales, todo esto, pues se ha vuelto un poco eh, más en el sentido de que de que al estudiar mucho más al rival, saber cómo va a jugar, un Más poco muchos previsible todo, ¿no? entrenadores, un poco también los entrenadores están como un poco más influenciados a la hora de tomar decisiones o de jugar de una manera por cómo va a jugar el rival, ¿no? Y es algo que yo como entrenador, obviamente, hay que hacer un análisis del rival, hay que ver, pero es algo que quiero que me afecte lo menos posible, ¿no? Y Gémez tenía eso, ¿no? Que él tenía una idea, tenía un estilo y tenía y da igual contra quién enfrentáramos, él la iba a mantener, da igual que el equipo rival jugara con una táctica a otra, él tenía claro cómo jugar, cómo quería jugar él, le da igual que el rival fuera el Madrid o Barcelona, nosotros íbamos a jugar igual a tener el balón, ¿sabes? Y es algo que me chocó y me gustó, ¿no? Y sobre todo, pues eso, la manera de entrenar también, ¿no? Era entrenamientos muy, muy cortos. Había entrenamientos que no duraban ni una hora, eran 45 minutos, pero eso sí, era todo alta intensidad, toda leche, toda hostia, y era lo que luego en los partidos quería él, ¿no? Que todo fuera intenso, presiones siempre para adelante. Él decía, tú presionas y tienes que saltar, el que dejas ya se apañan a los de atrás, ¿no? Eso ¿Sabes? me suena, lo comparto Que, 100%, me suena, me suena. que parecen, joder, que vaya tontería, no, no, al final la realidad, o sea, al final dentro de un equipo tienes que cada uno tiene que tomar responsabilidades y tiene que tomar decisiones, ¿no? Y eso, y en ese aspecto él lo tenía claro, ¿no? Es decir, no, no, tú deja a tu hombre que ya lo cogerá otro. Y si no lo coge, el problema será del otro, ¿no? Claro. Y un poco, luego, si el equipo funciona así bien, si tú tomas decisiones sabiendo que los de atrás la van a solucionar, facilita mucho más el juego colectivo, ¿no? Y el saber que tú puedes salir a presionar, ¿no? Y fue un estilo que, como he dicho, no fue un buen año porque descendimos, por desgracia, pero la verdad es que aprendí mucho con él y me sorprendió, ¿no? Y de hecho, eh, como anécdota, pues ese año es como segundo estaba Mitchell, ¿no? Que ahora está Ah, triunfando en claro, el Girona. claro, claro, Y claro, claro. yo que he visto muchos partidos del Girona, pues también yo creo que Mitchell cogió muchas ideas, ¿no? Y está influenciado un poco también por lo que aprendió con Gémez y lo veo yo también en el Girona.
El otro día vi una entrevista de Mitchell que nombraba como referente número uno, me quedé, bueno, me quedé sorprendido, no, me sorprendió, pero no me sorprende por otro lado, Antonio Iriondo, que le tuve aquí en el podcast, que ha estado en el Rayo Majadahonda y sanluqueño hasta hace poco, y yo no sé si lo conoces o no, pero yo tengo una No, relación y es una pasada, o sea, te puedes tirar hablando con él de fútbol, bueno, de fútbol y de tuvieron. todo, ¿no? De liderazgo, de motivación, es una pasada, y cuando lo nombró Mitchell dije, claro, es que las casualidades no existen. O sea, No tener existe. un referente como este hombre te tiene que dar un aprendizaje, pues que al final, pues lo que estamos viendo ahora de Mitchell, pues obviamente no es de casualidad. Una pregunta que hago a muchos jugadores cuando venís y en podcast y fuera de podcast. O sea, al final, si me ves dentro y fuera, soy prácticamente igual. A qué tiene miedo un jugador? ¿Qué es su principal, hostia, decir, coño, esto me cuesta? Para que los entrenadores sean conscientes y podamos acompañar y ayudar a los jugadores en eso. No sé, yo creo, O tú ¿no? personalmente. Personalmente, lo que yo he sentido y lo que yo percibo, ¿no? Como de los demás jugadores, yo creo que el mayor, eh, uno de los mayores miedos de los jugadores es el miedo al fallo, ¿no? Al fallo, al fracaso, ¿no? El, obviamente todos fallan, todos los jugadores fallamos, hemos fallado, fallaremos, fallarán, es normal, pero yo creo que ese miedo siempre está ahí, ¿no? Y yo creo que al final eh, es algo que para mí es diferencial. Para mí es diferencial en el sentido de que yo creo, porque yo lo he vivido desde pequeñito, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, me pongo a mí, ¿no? Como ejemplo, jugadores que yo he jugado en categorías inferiores, jugadores que no he jugado pero que han estado por ahí, de mi edad, por ejemplo, que no han llegado a fútbol profesional, con más calidad que yo, habrán, muchísimos. Eh, ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Cuál es la diferencia para mí? Pues que yo no he tenido... Ha habido momentos que sí, hombre, somos personas, pero en general yo no he tenido miedo al fracaso, no he tenido miedo a fallar, ¿no? O sea, yo... eh, a mí el Valencia con 18 años, cuando acabado el juvenil, me dijo que no servía, ¿no? Me tuve que ir del Valencia. Y un año después me estaba repescando y ese mismo año que me repesca debuto en primera, ¿no? Con mi equipo. Y hacía un año y medio que me estaba diciendo que no era válido para el Valencia B. Pero bueno, yo ahí empecé a aprender, ¿no? Que no tenía que tener miedo al fallo, al fracaso, sino que somos personas y al final, si te bloqueas, si tienes miedo al fracaso y miedo al fallo, te bloqueas y es imposible avanzar. O sea, si tú por ejemplo, en un partido fallas el primer balón, fallas el segundo, lo lógico es que ese partido vaya a ser una mierda. Lo digo por experiencia, porque me ha pasado. Pero tienes dos opciones, o decir, o sea, no quiero el balón, te escondes, no, si me cambian mejor, o tienes otra. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, y además que me acordé de toda la vida. Con el Valencia, un partido contra el Zaragoza. Empezó el partido y yo no daba ni una. Fallé el primer pase, fallé el segundo, me empezaron a pitar gente de la grada y dije, buf, hoy va a ser un día difícil. Y dije, bueno, no pasa nada, está mal con el balón, a trabajar, a correr, a presionar, a trabajar para el equipo y hasta donde llegue. Si te cambian luego, bien, si no, pues pasan los minutos y un balón, me quedo solo contra el portero, se la doy a Villa, mete gol. A los pocos minutos, al revés, Villa y yo contra el portero me da y meto gol. Es una primera parte, acabando la primera parte. La segunda parte, hice una segunda parte espectacular. Y eso me sirvió como ejemplo de decir, "Uf, es que hasta en un mismo partido, ya no en un periodo, sino en un mismo partido, o sea, tú puedes dar la vuelta a la situación. Si yo ese día me bloqueo y digo, "Uf, es que no quiero el balón, me escondo, no, y no hago por revertir la situación, pues me hubieran seguido pitando, me hubieran cambiado al minuto al descanso y me hubieran puesto de vuelta y media. ¿Sabes? O sea, me refiero que yo creo que es uno de los mayores miedos de los jugadores, ¿no? El miedo a fallar y sobre todo al fracaso, ¿no? Al decir, "Uf, es que no soy capaz, no he sido capaz de hacer". Y yo creo que es algo que los que saben manejarlo y saben
superarlo son los que al final llegan a la élite porque, como he dicho, ¿no? De calidad, yo he visto jugadores mucho mejores que yo que no han llegado por esa cosa o por otras cosas. Es muy fácil decirlo, pero luego hay que hacerlo. Pero es que en tu caso, que al final iba a salir tarde o temprano, el día del Depor, en el penalti, cuando lo fallas, que justo pita para ir a la prórroga. Entonces yo voy a hablar contigo. Digo, Pablo, no sé qué te dije, pues a saber, de ánimo. Y me miraste y me dijiste, si no pasa nada, si vamos a tener 10 más. Es que me acuerdo perfectamente. O sea, estabas totalmente entero. Y era un penalti, coño, que nos quitábamos de la prórroga y pasábamos a la final y se acababa la historia. Y estabas entero, tío. Entonces, y me acuerdo, no sé con quién lo hablé. No sé si lo hablé yo creo que era con Borja otra vez. Que dije, tío, está entero. Y efectivamente, o sea, ahora lo estás explicando tú. Y efectivamente tuvimos X más y acabamos pasando. Mm. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Joffre, Mateo también me decía lo mismo. Y al final, sí, creo que los entrenadores tenemos mucha responsabilidad. No sabría qué tanto por ciento tiene el jugador o qué tanto por ciento tiene el entrenador. Posiblemente con jugadores como tú no sea necesario que el entrenador sea excesivamente bueno en esto, pero habrá jugadores, como tú bien has dicho, que si el entrenador cada vez que falla le aprieta y le tal, pues entonces le sacas del partido, incluso aunque él no se fuera a salir, ¿no? O sea que yo creo que ahí el entrenador es un porcentaje importante. Y hablando de esto, antes más o menos lo han mencionado, pero me interesa muchísimo tu opinión. ¿Qué dos, tres, cuatro habilidades crees que tiene que tener o han tenido un buen entrenador para decir, este tío es un buen entrenador, aunque no gane, entiéndeme, aunque no gane? Ujú. Es que si no gana, posiblemente no lo sea. No sé cuál es tu opinión, pero tres, cuatro habilidades que tú crees que tienen que estar sí o sí. Eh, para mí, una importante es saber convencer, el convencimiento, ¿no? Que transmite al grupo. Eh, Otra, yo creo que un estilo definido, o sea, una personalidad definida, ¿sabes? Para mí yo creo que un entrenador que no sabes a qué juega, no sabes si te viene por aquí, por allá, no sabes por dónde va, es difícil que los jugadores crean en él y que los jugadores eh, estén con él a muerte. Y otra, yo creo que un entrenador que sea justo. Y aquí matizo, porque Es jodido, ¿no? es diferente ser justo a ser injusto, ¿vale? Me Mm, refiero a que ser justo, me gusta. siendo justo, estás siendo injusto, porque es imposible ser justo en una plantilla de veintitantos jugadores que solo juegan 11. Una cosa es ser justo, que es juegan 11 que se lo merecen, pero dejan de jugar otros tantos que también se lo merecen. Está siendo injusto, sí, pero está siendo justo también. Y otra cosa es ser injusto, que es que hayan jugadores que se lo merecen, no jueguen, pero que hayan jugadores que no se lo merecen y sí que jueguen. Eso, Eh, Tremendo lo que acabas de decir. O sea, para eh, mí, tremendo. ¿sabes? Y es algo que siempre me he fijado y siempre me llama la atención lo de los entrenadores, ¿no? Que a veces pues ves, pues eso, ¿no? Pues ves, hay veces que ves jugadores que por una cosa u otra pues no se merecen la oportunidad de jugar y la tienen. Y yo creo que ahí el entrenador está siendo injusto. Y otra cosa es lo que he dicho, ¿no? Pues que hay 20 que se merecen jugar, pero solo juegan 11 y el entrenador está siendo justo con los que juegan. Injusto con los otros sí, pero no puedo hacer nada para cambiar eso. Te meto un poquillo en el barro, no, no es mucho, ¿eh? Pero ¿por qué crees que los entrenadores actúan así? O actuamos, porque seguramente yo lo haya hecho en algún momento. O sea, ¿de dónde viene esa actitud? ¿De dónde viene esa actitud? ¿Qué crees? Pues no lo sé, yo creo que hay varios factores, ¿no? Pueden ser diferentes factores. Uno muchas veces es a lo mejor por no crear un conflicto con un jugador o un peso pesado del equipo, por ejemplo. Otros puede ser porque se deja influenciar por otras personas o el presidente del equipo, el director deportivo o gente a su alrededor. No sé, yo creo que pueden ser las dos más de esto, ¿no? Más comunes.
pero sobre todo la primera, pienso yo, ¿no? Que muchas veces hay entrenadores que por miedo a que un jugador no se les cabree, por miedo a perderlo para la siguiente semana, pues oye, pues aunque no se mezcla a jugar, pues tiene que jugar. Que yo no digo que sea bueno o malo, que esté bien, o sea, al final es la decisión del entrenador, pero yo creo que es a veces hay que ser un poco más valiente, ¿no? Y tomar decisiones que sean más justas para el resto del equipo, ¿no? Yo creo que al final es beneficioso para el grupo, ¿no? Que vean que no te tiembla la mano a tomar esas decisiones. Efectivamente, totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Con qué? Es que, claro, siempre volvemos a lo mismo, siempre, pero por eso también hago preguntas similares, porque mi objetivo es que el entrenador y la entrenadora vean la importancia de ser fiel a unas ideas, de ser sincero, de ser honesto. Si alguna vez somos injustos, por lo menos, fíjate lo que te voy a decir, por lo menos cuando vayamos a casa, que seamos conscientes de decir, hostia, estoy siendo injusto con este tío, con esta tía, porque es que tienes que ser consciente. Si no eres consciente, es imposible de enmendar ese error, si se puede llamar así. Pero sobre todo es eso, lo que sentís vosotros como jugadores, que yo creo que muchas veces los entrenadores no somos conscientes, ¿no? Que vamos, y seguramente, Pablo, seguramente cuando seas entrenador, y seguiremos hablando, te pase en algún momento y digas, hostia, me acuerdo de esto que hablamos, o sea, me acuerdo de esto que vivía como jugador, ahora me toca vivirlo como entrenador, pero por lo menos yo creo que la historia es ser consciente, y los entrenadores también tenemos miedo, también tenemos, pero es que lo que decimos siempre, tío, es que somos humanos y tenemos miedo a fallar y tenemos miedo a muchas cosas, pero la clave es esa conciencia. Em, ¿Con qué equipo? También es difícil elegir, ¿eh? Pero ¿con qué equipo te quedas de todos los que has estado, de los infinitos que has estado? ¿Con qué equipo llevas más en el corazón y por qué? A ver, sería difícil, ¿no? Obviamente el Castellón, he acabado mi carrera aquí, pero bueno, me hubiera gustado disfrutar del fútbol aquí en superior categoría, ¿no? No en primera ref, sino mínimo en segunda, pero por circunstancias no ha podido ser. Pero obviamente, pues bueno, entre Valencia y Leeds, sí que es verdad que los mejores años, donde más me he sentido jugador, donde más reconocido me he sentido ha sido en Leeds. Fueron 5 años increíbles. Sentí. Obviamente en Valencia fueron 4 años muy buenos. Fui a selección española, jugué Champions League, pero, pero bueno, sentirme como una pieza clave, como alguien importante, importante dentro del proyecto, en Leeds fue donde mejor me sentí, ¿no? Mejor comunión tuve con la afición también y yo creo futbolísticamente también. eh, Fue donde di mi mejor versión, ¿no? En una posición diferente a la que venía haciendo antes de llegar a Leeds, que era más de medio centro o media punta. Hasta entonces siempre lo había hecho normalmente en banda, pero bueno, con la edad, pues uno también físicamente va perdiendo facultades, va ganando otras a nivel de experiencia y tácticas a lo mejor, y bueno, y empecé a jugar en esa posición y ha sido donde más he disfrutado y donde mejor me he sentido como jugador. Bueno, Pablo, seguimos con un poco menos de luz, pero seguimos igual. Mira, la siguiente pregunta que te quería hacer es, ahora que vas a ser entrenador o director deportivo, pero a mí me da la sensación de que vas a ser entrenador por cómo hablas y lo que te gusta todo esto, a ver si eres capaz, es un poco encerrona, pero a ver si eres capaz de decirme una cualidad con la que te quedas, no te voy a decir de todos los entrenadores que has tenido, porque me imagino que habrán sido una multitud, pero de los que más recuerdes o mejor recuerdes, ¿con qué cualidad te quedas para metértela en la mochila y llevártela al Pablo entrenador? Pues a ver, es difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, si tuviera que definir un poco así cuando ya llegué a Primera División, mi primer entrenador de Primera División fue Michael Laudrup, de Laudrup, Pues claro. Getafe, ¿no? sí, Getafe, una palabra que pueda definir, para mí es balón o Vale, sí. libertad. Era un entrenador que a lo mejor no trabajaba tácticamente mucho, ni se obsesionaba mucho con los rivales,
simplemente era un entrenador que le gustaba entrenar, sobre todo el día a día, todo con balón, muchas posesiones, muchos partiditos, nos daba mucha libertad, ¿no? Y nos daba mucha confianza para intentar cosas, para que fuéramos un poco libres, ¿no? Dentro del campo, y eso me gustaba mucho de él. Luego Emery, te diría trabajador. Yo creo que Emery ha llegado donde ha llegado porque ha sido un trabajador nato. No solo lo he visto yo con mis ojos, sino después en otros equipos, compañeros me lo han No es corroborado, casualidad. gente que tenemos en común, pues me ha contado cosas, ¿no? De cuando se fue a Rusia, vivía en la ciudad deportiva, no salía de allí, pasaba las 24 horas allí dentro. Es un entrenador que ha trabajado mucho para llegar donde ha llegado. Luego Gémez, por ejemplo, te diría uf, valiente. Yo creo que es un entrenador muy valiente, que quiere jugar bien al fútbol y siempre intenta, le da igual el rival que sea, que siempre intenta jugar bien al fútbol y yo creo que es un entrenador muy valiente. Luego, por último, bueno, Bielsa, a nivel de clubes, Bielsa, es difícil describir a Bielsa, ¿no? En una palabra. Eh, pero bueno, diría algo que le definiese, igual una palabra así como eh, em, exprimidor, ¿no? Sí, me mola, Sabe me gusta. Sí, sí, sí. sabe sacar todo el jugo a los jugadores, ¿no? O sea, yo me acuerdo en la etapa del Leeds, sacó una barbaridad de jugadores jóvenes. Hizo debutar, no sé si en sus tres años conmigo, más luego estuvo un año y medio más. O sea, creo que estuvo en total 4 años y poco. Pf, te diría que más de 20 jugadores de la cantera debutaron con él. Y es un entrenador que eso, que sabe exprimir, sabe sacar lo mejor de cada jugador y es lo que hace que sus equipos compitan también. Y luego Antes, a nivel de ah, bueno, selecciones, me claro. falta del Bosque, que bueno, he tenido menos trato porque bueno, el tema de selecciones fui 4 veces internacional, pero sí que es verdad que estuve un mes conviviendo en Sudáfrica, la Copa Confederaciones, y luego ya son concentraciones más cortas, pero bueno, era un hombre que definía mm, como amigo, ¿no? Yo creo que él supo leer muy bien la selección que tenía entre manos, con esos jugadores como Iniesta, Xavi, Casillas, Puyol, Torres, Villa, esa calidad de jugadores, Silva. Yo creo que él supo lo que hablábamos al principio, ¿no? De que muchas Claro. veces gestionar eso, ¿no? Él supo gestionar muy bien y era como un amigo, él sabía que instrucciones tácticas de fútbol, es que no había mucho Claro. donde rascar, ¿no? O sea, ¿qué le vas a decir a Xavi Alonso, a Iniesta en el centro del campo, cómo moverse o qué tienen que hacer, ¿no? Yo creo que ellos ya sabían muy bien y él supo gestionar ese grupo muy bien, ¿no? Como digo, pues como un amigo más, sabía tener una buena relación con todos y yo creo que fue una de las claves, ¿no? Para el éxito de esa selección. Y eso me recuerda, no sé con quién lo he hablado alguna vez, pero si no vas a mejorarlo, por lo menos no lo empeores, ¿no? Y ahí yo creo que Del Mm, Bosque fue listo y se sabe o se dice que hay muchos, pero hay varios entrenadores que trabajan así. A mí me parece súper lícito y súper inteligente y me parece una manera de liderar top, porque al top. final, por lo menos lo de antes, hay que ser consciente y sobre todo ya no hay que ser consciente de lo que tú sabes, sino de lo que sabe el que tienes enfrente. Mm, Entonces tú depende de cómo no vas a ir a decirle qué cosas, ¿no? Existe, no sé si lo hablé con Damián Bella, y es que tengo un cacao de mm, capítulos, ¿no? Pero que se decía que Benítez con Cristiano en el Madrid le vino a decir cómo tenía que chutar las faltas. Pues, hombre, es que, hay que conocerse muy bien a sí mismo, saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de mejora y en función de eso, coño, pues ponerte delante de vosotros, de 22 jugadores y, coño, intentar conectar con cada uno de una manera diferente mm, y peculiar, porque todos sois diferentes, ¿no? mm, Te decía antes, hablamos de Bielsa, hablamos de Gémez, cuando dices que Bielsa, pero me da lo mismo, Bielsa o cualquiera de los que han nombrado, es que es algo que me interesa mucho. Eh, Tú dices que Bielsa exprimía al jugador, pero única y exclusivamente les exprimía o se exprimía desde la exigencia, desde la intensidad, pero con cierta distancia, o tenía
conversaciones con vosotros? O sea, ¿o qué entrenador has tenido que sea cercano o no lo haya sido? O sea, ¿quién ha manejado esa comunicación y cómo? Sí, a ver, Bielsa era muy directo, ¿no? O sea, con él teníamos muchas charlas grupales y dentro, o sea, y luego individuales. Él, él, para sacar lo mejor de nosotros, de cada jugador, eh, así como no es que te quisiera poner en evidencia delante del grupo, sino que muchas veces eh, para que los jugadores se dieran cuenta o se vieran, eh, o sea, o que vieran que tenían que cambiar algo, o sea, él eh, le- les exponía un poco delante del grupo para que ellos supieran Reaccionasen, ¿no? que reaccionasen, ¿no? Y pues tengo anécdotas, por ejemplo, eh, Bielsa, por ejemplo, es un entrenador que el tema del peso, por ejemplo, de alimentación y peso, lo Mucho mira estudio. mucho, lo lleva a rajatabla. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un jugador que está en el Manchester City hoy en día, que es Calvin Phillips, que no está jugando, pero bueno, que el Manchester City pagó 50 millones de libras por Mm. él, que son casi 60 millones de euros, hace 2 años. Y él, delante de todos, se lo decía. Yo, ¿cuánto pesas ahora? Él estaba un poco por encima del peso. Y Bielsa decía, yo no voy a decir que tú hayas jugado mal o no haya llegado, no llegues a antes porque estés gordo. Pero bueno, viendo, le ponía vídeos y decía, lo que sí que sé es que con 2 kilos más has llegado tarde a este balón. Yo no te puedo asegurar que con 2 kilos menos vayas a llegar tarde, pero lo que sí te puedo asegurar es que con 2 kilos más llegas tarde. Él le quería hacer Vale, ver. claro, No te aseguro que porque peses 2 kilos menos vayas a jugar bien o eso, pero lo que está claro es que con 2 kilos más sí que te cuesta jugar bien, claro, claro, ¿sabes? claro, claro. Cosas así, él era muy directo y lo hablaba delante del grupo y, y en eso yo creo que él buscaba eso, ¿no? Muchas veces cuando un entrenador habla en- solo con un jugador personalmente, a solas, pues ese jugador pues bueno, sus compañeros se enteran, le puede decir algo y si ese jugador dice, buah, pues muy bien, yo no voy a perder 2 kilos en este caso. Pero bueno, una vez ya te lo dice delante del grupo, delante de tus compañeros, Te está tú comprometiendo, mismo ¿no? ya, sí, tú mismo ya te comprometiendo a decir, es que este mensaje ya no es por hacerlo por mí mismo, sino es hacerlo por el equipo, es hacerlo por mis compañeros, ¿sabes? Entonces ya te mete un poquito más en un compromiso de que intentes buscar soluciones. Si no recuerdo mal, corrígeme, tú estarás más, pero con Pep ha tenido el mismo problema, el mismo jugador, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, Que muy llegó bien. de Sí, unas sí, sí. navidades o sea, es el mismo, o Muy sea bien. Es el que mismo, es Bielsa el no iba mismo. desencaminado, o sea que No, no, es el mismo. algo- Y a claro, ver, yo tengo mucha relación con Calvin, es un chaval de puta madre y él tiene una constitución claro, que no es claro, que si claro, lo claro. ves, te aseguro que si cuando le decían que tenía 2 kilos más se quitaba la camiseta, decías, este tío no está gordo, está fuerte, tiene una constitución así fuerte. Pero bueno, pero en el fútbol hoy en día, más hoy en día, eh, exige eso, ¿no? Exige que te cuides, exige que si puedes estar 2 kilos por debajo de lo que estás porque te va a ayudar a estar más rápido, más ágil, lo estés. Y hoy en día, quien no se meta en la cabeza, los jugadores que no se metan en la cabeza eso, tienen que tener claro que van a tener difícil, ¿no? Jugar y van a tener difícil sobre todo ir a grandes clubes o destacar en sus equipos. Eso es alto rendimiento, ¿no? Por eso es alto y por eso es rendimiento. O sea, es que yo creo que muchas veces nos pensamos que simplemente con el talento sirve. Y el talento, bueno, es algo que puede ser innato, suele ser innato, pero si luego esos pequeños detalles y matices no se trabajan, hay tanta gente que es que estás, o sea, o sobresales y eres lo más de lo más, o no tienes que hacer. Te voy a Sí, hacer dos preguntas así es. más. A ver, y cerramos, ¿vale? La penúltima va a ser, antes hablamos de habilidades para un entrenador y ahora te digo, no te voy a decir defectos porque sería como hablar mal de entrenadores y no es necesario, pero sí que, eh, ¿qué tres cosas tú consideras que si como entrenador las haces vas a perder el compromiso del equipo, vas a perder la confianza del equipo, vas a romper esa comunicación con el equipo? Has dicho lo injusto, que me ha parecido un ejemplo Sí, buenísimo,
¿Y cuál más Mm. pondrías, si tienes alguna en mente? Una que tengo en mente, yo creo que es ser honesto. Yo creo que un entrenador tiene que ser honesto siempre, tanto para bien como para mal. Yo creo que un entrenador que no es honesto eh, pierde toda la confianza del jugador. Cuando decimos Eh, honesto, decimos sincero, o sea, vas por la Sincero, sí. sinceridad, Sincero, sí, honesto ¿vale? por ejemplo, honesto con un jugador que está entrenando bien y se está mereciendo pues tener más oportunidades. Lo he vivido eso en mi carrera, ¿no? Conmigo, con otros compañeros, entrenadores que le han dicho, bueno, siga así que vas a jugar, el próximo domingo vas a jugar y llega el 7 de domingo y no han jugado, ¿sabes? Por mucho que tú creas que alguien se merece, lo que hablábamos antes, se merece jugar, si tú no ves a otro que va por delante de él y no va a jugar, por muy bien que esté entrenando, por muy bien que lo haga cuando salga, tienes que ser honesto y no mentirle, ¿sabes? No decirle vas a jugar cuando es que a mí me ha pasado, ¿no? O sea, ha habido entrenadores que me han dicho estás bien, te veo muy bien, tranquilo que vas a entrar en el equipo y nanay. Y luego no ha sido así. Prefiero que no me diga nada. Yo nunca Que nunca has ido a pedirlo, pero que te lo digan, ¿no? nunca he ido a pedir explicaciones a un entrenador porque no he jugado. Pensando yo, para mí, en mi opinión, que yo merecía jugar o que yo estaba a mejor nivel que otro compañero, nunca he ido. Por, por el simple hecho de que yo cuando he jugado tampoco he pedido explicaciones de por qué he jugado. Claro, Yo claro. nunca he entendido que un jugador vaya a la puerta de entrada a decirle, oye, ¿por qué no juego? Yo creo que a nivel profesional cada uno ya es mayorcito para saber si se merece jugar o no, y si se merece jugar y no juega, el por qué. Yo creo que son mayorcitos para darnos cuenta en el día a día de por qué no juegas. Simplemente eso. Pu- Estés tú de acuerdo o no de acuerdo, al final el entrenador es el que decide, y si decide otra cosa, sea es porque está siendo injusto o justo, es porque está siendo sincero o no, o es porque, pero me refiero que yo percibía eso, o sea, yo sabía el por qué no jugaba, no hacía falta que fuera el entrenador a pedirle explicaciones. Y, o sea, honestidad, al final sinceridad y ser justo, ¿no? O sea, no hay mucho Sí, más. y la tercera cosa que diría es nunca perder la, el, La esencia, o sea, la esencia, nunca perder ¿cómo diría? autenticidad, ¿no? O sea, La claro, la identidad, sí, identidad. de un entrenador, lo hablábamos antes, ¿no? De que si pierde su identidad, de que si le influyen muchas cosas alrededor y cambia su idea o su estilo por dejarse influenciar, yo creo que no es bueno y que no, para mí eso no es ser un buen entrenador. Sí, eso pasa, y volvemos a lo de antes, ¿eh? Por miedo, por inseguridad, Sí, por por muchas falta, por lo cosas. que sea, pero pasa, y Ujú. yo creo que esos son los entrenadores, o sea, eso es lo que diferencia a un buen entrenador de un entrenador que marca una época, ¿no? O sea, esa valentía que decías de Gémez, esa coherencia que hablas de Bielsa, es que al final, claro, has tenido unos entrenadores Sí, que para bien y para mal, pues sí. son como son. Mira, yo con Bielsa, por ejemplo, el año que ascendemos, o sea, la liga se para a falta de 9 partidos por el COVID, estamos 4 o 5 meses sin jugar y volvemos y jugamos los últimos 9 partidos. Yo hasta ahora, hasta ese momento había jugado toda la temporada titular. Volvemos del COVID, empezamos a entrenar y 2 semanas antes del primer partido, de los que nos quedaba, me lesiono y no juego. Y para el segundo partido, porque jugamos en un mes y poco, jugamos 9 partidos. Era sábado, miércoles, los 9 partidos. Y el segundo partido entro al descanso, el equipo mejora mucho, empiezo a jugar bien, pero yo no estaba al 100% y todos los partidos entraba al descanso, todos partidos. Y, y Bielsa cogió y me dijo, Pablo, sé que mereces jugar, pero ¿qué hago? O sea, no está yendo bien así. Y le dije, por mí Adelante. no va a tener ningún problema. O sea, yo acepto mi rol ahora mismo y si tiene que ser así y el equipo sigue jugando bien y sigue ganando, oye, lo firmo ya. O sea, el entrar todos los partidos a segunda parte del descanso y que subamos, y así fue. O sea, de los 9 partidos,
creo que es el primero me lo pierdo, los siguientes 8, los siguientes 6 entro a la segunda parte, al descanso o nada más empezar la segunda parte. Y ya ascendemos y los últimos 2 los jugué de titular. Pero, ¿sabes? Él fue honesto y yo vi que bueno, que yo al final también antepuse el bien del equipo al mío individual, porque yo sabía que merecía jugar. Pero bueno, pero yo sabía que lo primero era el bien del equipo y acepté ese rol. Según me hablas de los entrenadores que has tenido, tengo una duda, yo no sé. ¿Crees que al final son todo actitudes y aptitudes personales volcadas a la hora de ser entrenador? ¿Vale? O sea, volvemos a lo mismo, honesto, valiente. Son cosas que puede ser un panadero, puede ser un informático y puede ser un entrenador. O sea, que al final da lo mismo la profesión. Pero ¿crees que son valores, actitudes y aptitudes que se aprenden con la experiencia? Me refiero, ¿tú crees que Bielsa habría sido tan honesto cuando entrenó no sé si entrenó en River o, ¿no? Sí, Con 30 Newells, años, el en Newells. Newells? ¿Crees que o la experiencia te da una seguridad, que esa seguridad te permite plantarte y decir, mira, no vas a jugar por esto y por esto, y te deja una tranquilidad que 20 años antes no tenías? Yo creo que sí, yo creo que al final la experiencia te ayuda, ¿no? A madurar todas esas cosas y todas esas situaciones. Al final, cuando uno ha vivido, ha pasado por muchas veces por una situación, al final aprendes a lidiar con ella y aprendes a buscar soluciones. Al final, también es un poco, ya no cómo es como entrenador, sino cómo es como persona también, yo Claro, pienso, efectivamente. ¿no? O sea, va más por ahí al final. Pero creo que aún, que sí, que el haber pasado por esas experiencias más veces, pues te curte y te ayuda luego a tomar decisiones y sobre todo a buscar soluciones. A mí me mola bastante Bielsa. Gémez, de las veces que nos hemos juntado, me dejó una... Recuerdo que nos juntamos, la primera vez que nos juntamos con él, hace ya años, le explicamos unas formaciones que estábamos haciendo y tal, y nos citó 3 días después porque venía a Barcelona a jugar pues, contra el Barça, me imagino, contra el Español, y el tío se trajo todos los papeles que le dimos, tal, se los trajo subrayados, como para darnos su opinión, y me pareció un detalle, o sea, un tío también muy, muy obsesivo. Eh, A mí lo que me flipa de él, súper obsesivo y súper fiel a sí mismo, tío. Es que al sí. final yo creo que lo que nos encaja cuando conocemos a las personas y nos llevamos bien con ellas es lo mismo que encaja en entrenador. Si al final somos personas haciendo X cosas, unos jugando y otros Sí, entrenando. mira, hay una anécdota de Gémez, cuando yo estuve en el Rayo, perdimos 10-2 en el Bernabéu. Buah. Eh, Al minuto 25 íbamos ganando 1-2. Eh, Minuto 30 nos expulsan a uno, minuto 35 nos expulsan a otro. Nos quedamos con 9, ganando 1-2. Eh, Nos empatan an- en un penalti, que era una de las expulsiones, y antes de caso se ponen 3-2. La segunda parte nos meten hasta el décimo. Eh, Tuvimos 60 y pico por ciento de posesión, con dos menos. Él dijo ni un pelotazo, aquí a jugar, a jugar y a jugar y a jugar. Y le da igual perder 10-2 que 7-2 que 15-2. Pero él quería, si perdía, era con su estilo. Y a mí eso me parece correcto. O sea, yo, eh, si tú en el Bernabéu con dos menos te lías a pegar pelotazos, a lo mejor no te caen 10, pero te van a caer 6 seguro, con dos Efectivamente, menos. efectivamente. Pero vas a perder igual. Pues él Claro. dijo, yo voy a perder, pero voy a perder como yo quiero. Eso es curioso porque yo creo que no todos los jugadores pensarían lo mismo, ¿eh? Yo creo que a lo mejor otros dirán, Sí, oye, mira, ¿verdad? O sea, déjate de hostias, perdón por déjate de historias, vamos a pegarla arriba a lo mejor no llevamos 5, ¿no? Y eso de hecho, te iba a preguntar, pero ya lo has dicho tú, o sea, ¿qué preferiste tú, ¿no? Si seguir fiel a una idea o decir, mira, que te apoderase el miedo, al final vuelve a ser miedo, vuelve a ser vergüenza, vuelve a ser lo que sea. Yo he tenido jugadores y jugadoras que ante una decisión mía he visto caras diferentes, rollo de tú estás claro, loco yo creo o vamos a que muerte. ahí.
Que ahí es lo que hablábamos, ¿no? Antes de lo que es un buen entrenador a lo que no es un buen entrenador. Seguramente hay miles de entrenadores que pensarían lo mismo, ¿no? Yo no me voy a morir. Pero el buen entrenador lo que consigue es que los jugadores lo hagan. Porque seguramente en otras circunstancias, otro entrenador le dice a esos 9 que quedan en el campo, oye, jugar, aquí no hay ni un a jugar. Los del campo le Dicen que dicen, sí, por luego, aquí. ¿Sabes? Aquí achicar agua y cerraditos. ¿Sabes? claro. Yo creo que es la diferencia. Ya no que lo hagan, sino que hagan que sus jugadores y su equipo lo hagan, ¿no? En todas las circunstancias. Al final es liderazgo, ¿no? O sea, conseguir que que tus jugadores, yo tenía un jefe, Xavi Lucas, siempre sale en todos los podcasts y tal, pero que decía, o sea, hay que conseguir que la gente que trabaja contigo, ya no tanto para ti, sino contigo, se den con la cabeza en una pared. O sea, es que eso es liderazgo, porque estás ofreciendo algo que a ellos les aporta valor y consigues que crean en ti. Y en función de esa confianza, con eso mueves lo que te haga falta. Y puedes palmar, pero Ujú. cuando palmas, mira, yo recuerdo el día que perdimos en Amorebieta, la temporada pasada, hostia, que perdimos y me acuerdo que un jugador me decía, es que no había visto nunca esto contra la Amorebieta, que habitualmente es un guión, ha sido todo lo contrario, pero coño, hemos perdido intentando hacer algo que veníamos entrenando semanas atrás. Por lo tanto, yo eso creo que da una credibilidad y que consigues que el jugador te siga o confíe en ti. Sí. Yo creo que esa es la clave. Y la última, Pablo, y la más, no sé si la más difícil, pero la más... ¿Tú qué le dirías? Y esta la voy a empezar a hacer ahora a partir del resto de capítulos. ¿Qué le dirías a un entrenador que va a empezar a ser entrenador o que ya es entrenador o que es entrenador profesional? ¿Qué consejo le darías de lo que tú quieras, pero no hagas esto o haz esto? Una cosa solo. Uf, difícil pregunta, ¿eh? Estás jodida, ¿eh? Yo lo que le diría es que sea el mismo. O sea, que intente transmitir lo que es él. Que no intente ser quien no es. O intente transmitir cosas en las que él no cree. Esté equivocado o no, es el consejo que me he dado a mí mismo, ¿no? De cuando Claro, claro. pienso, que cuando yo visualizo, oye, pues a ver si el año que viene empiezo a entrenar un equipo, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo tengo claro es, yo quiero todo lo que he aprendido, todo lo que el fútbol me ha enseñado, lo que he aprendido de este entrenador, de este. O sea, lo que yo quiero que sea mi equipo es lo que quiero que vean en mí. O sea, ser yo, ¿sabes? Que no, ni nadie te va a cambiar, ni por miedo a esto cambies. No, no. El consejo que daría a alguien es que sea el mismo y que intente transmitir lo que él, el fútbol que él quiere, ¿sabes? No que nadie le maree ni nadie le haga cambiar. Que lo que piensan, cómo quieren jugar sus equipos, cómo quiere trabajar, qué metodología quiere, cómo quiere comunicarse con sus jugadores, que sea lo que él verdaderamente siente y quiere. Para mí clave. Y te diría que yo creo que todos los entrenadores hemos pasado por momentos de decir, no sé si estoy haciendo bien esto, voy a copiar a este. O voy a... No, los típicos entrenadores que yo en parte lo entiendo, ¿eh? Y lo recibo con cariño y con... Cuando dicen, oye, explícame qué tareas... Y es como, que si yo te puedo decir 25.000 tareas, Sí, pero yo soy yo, o sea, y yo voy a hacer unas tareas para practicar X cosas, pero es que lo que yo quiero practicar, tú posiblemente ni... Está la típica anécdota de Pep y Simeone, ¿no? Que Simeone decía a Pep, oye, a mí me parece maravilloso, pero es que no me gusta cómo juegas, entonces no voy a jugar así en mi vida. Pues por eso al final Pep es Pep y el Cholo es el Cholo, porque es que al final son personalidades súper marcadas y que sí, es que estoy totalmente de acuerdo. Los entrenadores, esto también lo decía Gémez y lo he explicado mil veces, que el jugador te huele. Entonces, como dudes un poco, sí, sí. no va a pasar nada, pero la confianza ya no es la misma y sin confianza, al final nosotros estamos línea para atrás, vosotros estáis línea para adentro. Entonces, si no hay confianza, no hay nada que hacer. Imposible. Así es. Pablo, tío, lo dejamos aquí. Te lo agradezco en el alma. Ha sido un placer. ¿Has estado a gusto? Mucho, igualmente. Ha Sí. sido un placer y nada, cuando quieras. A mí de fútbol me encanta hablar. Ya lo veo, tío, ya lo Ya veo. Y está. fíjate que en Castellón de fútbol hablan
no sé, poco, pero no hablamos mucho, hablamos de otras cosas. Pero cuando antes hemos hecho el panel he pensado, hostia, tío, es que se me está quedando corto porque o sea, estaríamos mucho rato hablando porque es una pasada. Pues oye, cuando quieras, o con podcast o sin podcast, seguimos porque yo soy un friki también, así que encantado de la vida. Vale, Pablo. Perfecto, muy bien. Nada, un abrazo y seguimos en contacto. Vale, cuídate mucho, tío. Igualmente, un Venga, chao, abrazo. chao. Nos vemos.